tenía un ejercicio planeado que era de tanques en serie y realizar hasta la parte de la iniciación y espacio-estado, pero el profesor Varela me dijo que mejor para esta ayudantía haga la resolución de el taller que acaban de hacer. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Y la que tenía planeada la voy a dejar para la siguiente ayudantía la próxima semana. Entonces voy a empezar a compartir. Entonces, vamos a ver el ejercicio que tenía. A ver. El ejercicio, vamos a sacar esto. Vamos a tener que usar PowerPoint porque no me funciona aquí esto de acá. El PowerPoint. A ver, perdón. Ahora sí. Entonces, en el taller, un balde, por así decirlo, poner un reactor CCTR. ¿Ya? Y tenía dos entradas. La de aquí era la entrada 1, la de acá era la entrada 2. Y bueno, acá en la entrada 1 tenían una concentración de A en la corriente 1 y tenían un caudal en esa corriente, también esa corriente entraba a cierta temperatura. Aquí no había B, por eso no mencionaba ninguna concentración de B. Y acá era parecido, sino que en vez de A va a ser B. Sale corriente 2, caudal 2, temperatura 2, aquí no hay A. Ya, también mencionaba que aquí había un caudal de salida. Y bueno, aquí estaba A, B, y aquí sí había C porque ocurrió una reacción. Todo esto también estaba a una temperatura. Lo puse aquí esta parte de las concentraciones en la parte de adentro del reactor, pero como sabemos es un reactor CCTR. CCTR es decir, de mezcla perfecta, por lo que todo lo que esté aquí adentro es lo que va a salir en la parte de acá. Bueno, entonces para la primera parte vamos a hacer los balances. Como mencionó el profesor aquí, bueno, en este ejercicio el volumen era constante. Entonces, para el balance de masa como tal, el profe dice que lo podemos obviar, y sí, es cierto que lo podemos obviar, ya que de aquí no vamos a sacar ninguna ecuación diferencial, pero es importante en este caso hacer el balance de masa porque nos va a servir como una relación algebraica más que nada, debido a que si se ponen a revisar también los datos que les dieron en el problema, no les dan el valor de aquí. Y obviamente este valor de aquí lo sacamos con un balance de masa. Si hacemos el balance de masa, empezamos desde cero, ¿no? Vendría a ser variación de esto. Esto aquí vendría a ser caudal, ¿no? Es masa sobre tiempo. Entonces aquí, bueno, no caudal, sería flujo másico. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que poner flujos másicos del lado de acá. Entonces, flujos másicos de entrada, ¿cuáles son los flujos másicos de entrada? 1 y 2. Y flujo másico de salida vendría a ser este de aquí, que podemos decir que es la corriente 3, ¿no? Entonces, eso. Pero como dijimos que el volumen es constante, ustedes, bueno, aquí para explicar bien más o menos por qué esto de aquí se va a hacer cero, sabemos que la masa es igual a la densidad por volumen. También el ejercicio dice que que la densidad es
constante. Entonces vamos a poner que esto de aquí lo podemos poner como densidad de esta forma. Y esto, la variación de volumen con respecto al tiempo, sabemos que es cero porque es constante. Entonces, al final, esta parte de acá nos va a quedar 0. Ya. Bueno, de una vez aquí, para reemplazar, podemos poner lo mismo que... esto cuando se trata Una de... consulta. Sí. ¿No sería más a 2? ¿Perdón? ¿No sería M1 más M2? Así aquí, gracias. Tienes razón. Ya. Bueno, esto es aquí cuando es normal, ¿verdad? Pero si lo queremos poner en forma de flujo, también podría ser en este caso. Aquí, bueno, el caudal lo podemos representar como B con el puntito arriba o también como el de la Q. Vamos a utilizar la Q, que es la nomenclatura que está acá. Entonces, esto. Entonces, para reemplazar eso en la parte de acá, sería entonces densidad. La densidad es la misma para todas las corrientes, eso sí lo menciona el ejercicio. Caudal de 1 más la densidad, caudal de 2 menos la densidad del caudal de 3. Bien. Ahora, podemos, como es la misma densidad, podemos simplificar esto, y al final nos va a quedar que el caudal 3 será igual al caudal 1 más el caudal 2. Ahora, como vamos diciendo también, esto como tal no es una ecuación diferencial, claramente, pero sí lo iban a necesitar en su balance para poder resolver el ejercicio. Así que tenían que hacer esta parte aquí solo para llegar a esta expresión y colocarla en la parte del código que decía relaciones algebraicas. Ya. Ahora, ¿qué más? Ese es el balance de masa. Déjenme un rato mejor. Abrir mis diapositivas. Ya. Y decir. Ahora el balance por componentes. Empezamos por el componente A. ¿Ya? Balance por componentes, obviamente vamos a tener que hacer la parte de moles, como hemos visto con el profesor. ¿Y cómo empezamos esta parte de aquí? Vamos a hacerlo de esta forma. Para el componente A, primero vamos a poner el volumen por la concentración de A y esto con respecto al tiempo. Ahora, aquí, digamos que para hacerlo de forma, empezando desde lo más básico, vendría a ser, estamos haciendo los moles, ¿no? Entonces, los moles que entran vendrían a ser los moles de A en la corriente 1, menos los moles, perdón, menos los moles de A en la corriente 2, de ahí, perdón, más sería porque este de aquí, la corriente 2 es entrada, y menos los moles de A en la corriente 3. Además, bueno, sabemos que para cuando es componentes tenemos que hacer lo que es la entrada menos salida, más lo que se genera, menos lo que se produce. En este caso es reactivo, entonces no se va a producir, sino se va a consumir. Por eso aquí vamos a poner menos lo que se consume. Y aquí vamos a tener que hacer, bueno, ver la reacción como tal. La reacción que teníamos era esta que estoy escribiendo aquí y decía que era una reacción elemental, lo que decía que eh, la, la cinética de la reacción vendría a ser de esta forma. Entonces, bueno, aquí tendría entonces con la corriente 3, porque es lo que está dentro y lo que está dentro es lo mismo que sale, según lo que, bueno, según la, lo que dice sobre el reactor CCTR. Ya, así más o menos debería de quedar esa parte. Y aquí entonces deberíamos poner R de A, y para que esté en concordancia con las unidades, aquí va con multiplicado por B. ¿Ya? Ahora, el flujo de moles lo podemos entonces también representar como el caudal por la concentración, y eso es lo que vamos ahorita a hacer la sustitución. Entonces vamos a poner esto aquí. Ahora, como mencioné hace un rato, aquí es lo que se va a ir. En la corriente 2 no hay A, por eso es que este valor de aquí es 0. Entonces, solo vamos a dejar lo que está en la parte de acá, cambiando con esto de aquí. Nos va a quedar 1, función de A1, menos Q, concentración de A en 3, menos R de A, D. Ahora,
Lo que yo vi que muchos hicieron también aquí fue directamente reemplazar esto acá, que está bien, pero como lo vamos a hacer en el código de Python, ya con que hayan dejado esto aquí y esto lo pongan en alguna otra parte del código era suficiente, porque iban a perder más tiempo reemplazando y todo eso. Pero bueno, ya, aquí también lo que se podía hacer ya como tal es mandar esto a dividir. De hecho, eso sí tenía que hacer, porque en el código de Python tiene que dejar esta parte solita, entonces esto tiene que mandarlo a dividir para el lado de allá. Y la primera ecuación, bueno, sí, la primera ecuación diferencial va a ser de esta forma. Vamos acá a dividir. Dividir acá también. Y este va a quedar así. Ya. Entonces, esta es la primera ecuación diferencial. Y se fijaron también en el código, se suponía que tenían que poner 4 ecuaciones diferenciales. Y bueno, como ya ven, y lo que decía que quería saber era la composición de A, y aquí está la ecuación para esa variable de estado, pero otras de las variables de estado eran las demás composiciones claramente y la temperatura de salida. Esas son las variables de estados y para cada una de ellas iban a tener asociada una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, para C y B las ecuaciones son parecidas, ahorita las vamos a ver. Entonces, para B estamos con lo mismo que tenemos acá arriba, ¿no? B también es reactivo, pero según la ecuación balanceada, aquí vemos que se necesitan 2 moles de B, por lo que en la parte de aquí va a cambiar un poco. Nos va a quedar entonces, aquí ponemos ahora de B, y vamos a ver, moles de B en 1, más moles de B en 2, menos moles de B en 3. Y aquí menos, aquí si es que vamos a utilizar la, ¿cómo sería? La ley de velocidad con respecto al reactivo A, que lo podemos hacer claramente, entonces, pero necesitamos poner aquí la de B. La de B podría ser 2 veces R de A. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ponemos acá. Sería 2 veces por la parte de la estequiometría de la reacción. Entonces, 2 veces R de A. Y de nuevo hay que hacer la parte de reemplazar esto y dividir para B y lo que queremos dejar esto solito. Entonces, ¿cómo nos va a quedar aquí? Aquí en este caso B no estaba en la primera corriente, así que esto es 0. Y nos va a quedar entonces de 2, se ve en 2 y todo esto dividido para B. Menos de 3, se ve 3, todo esto dividido para B. Y acá nos va a quedar 2 R para B. Ah, ya, por si acaso también, porque a mí me pasaba que me confundí un poco, esto de aquí, ese balance como tal, es para lo que está adentro, lo que se acumula, ¿verdad? Entonces, de nuevo, lo que está adentro es lo mismo que va a salir, entonces esto de aquí podría ser 3, 3, 3, 3 y 3. Ya, porque si no se lo ponen, después va a haber problemas en la parte del código. Ya, o simplemente en vez de ponerle el 3, solo dejarlo sin subíndice, que es lo que más solemos hacer. Ya, entonces esta parte de aquí es la ecuación diferencial número 2. Ya, ahora para el C. Ponerlo aquí, ponerle 3 directamente. Bien, a ver, los moles de C en 1 más los moles de C en 2 menos los moles de C en 3. Y ahora C sí es un producto y según la ecuación que tenemos acá, la reacción, se vendría a ser, aquí ambos serían menos y menos, ¿no? Entonces aquí sería R de A igual. Ya. Entonces aquí es producto, se genera más, y aquí R de A, E. Entonces, este como recién se va a producir dentro del reactor, no está ni en las corrientes de entrada, ni en uno ni en dos, solo está en 3, y bueno, lo que se produce por la reacción. Ahora, vamos a hacer el cambio y el despeje. En la parte aquí, menos sería Q3 sobre B por la concentración de C en la corriente 3 más R de A. ¿Ya? Entonces, esta vendría a ser la tercera ecuación diferencial.
Ahora viene, digamos que la más complicada de todas estas ecuaciones que había que hacer era la de energía. O sea, yo considero que era la más complicada. Vamos viendo. Balance de energía. Balance de energía. Ahora, usualmente aquí lo que hacemos en el balance de energía es simplemente un balance de entalpía. ¿Ya? Entonces, entalpía. Ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos la entalpía en las corrientes de entrada, eso van a ser con signos positivos, corriente 1 y 2, y la corriente de entalpía en la salida. Ahora, algo más que aquí también se mencionó, ahorita también lo presionó el profe en la clase, es que a estos, bueno, a este balance se le tiene que aumentar un calor de reacción y también un calor de intercambio. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos decía el sistema? Que era un reactor adiabático. Ya, entonces, la reacción se va a dar así que este de aquí sigue, pero no va a haber un intercambio de calor. Eso es lo que quiere decir que sea adiabático, que este valor de aquí es cero. Entonces, este de aquí no hay que considerarlo, solo hay que considerar el calor de reacción. Ahora, también algo que vi es que cuando realizaron las gráficas, la temperatura vi que en unos casos estaba disminuyendo. Y eso no debería de pasar porque como se vio en los datos que se puso en el ejercicio, me parece que la entalpía de reacción era de menos 40.000. Y aquí lo importante es que es una reacción exotérmica, ¿ya? Entonces, como es exotérmica, va a liberar el calor y va a aumentar la temperatura. Por eso es que el gráfico de temperatura que debían de haber tenido tenía que ir o sea, tenía que ser ascendente, ¿ya? Entonces, si es que les salía descendente, ahí ya podían tener una pista de que estaba mal esa parte del ejercicio. Una consulta. Ese último término, Sí. ¿a qué se refería? El de aquí. Sí, ese ahí. Ya, este es cuando hay intercambio de calor. Esto tú lo puedes utilizar, digamos, si es que el reactor hubiese sido con una chaqueta de calentamiento o con enfriamiento. Ahí porque tú vas a retirar o vas a agregar calor. Pero en este caso es adiabático, no le estás ni agregando ni retirando. Por eso es que esta parte es cero. Ahí sí. Ok, ya. Entonces, sigamos. Ya. La parte de entalpía. Vamos a recordar que la entalpía es igual a, bueno, se lo puede calcular como el MSPI por la temperatura. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar. En el ejercicio también mencionaban que este de valor de aquí también era constante y era igual para todas las corrientes. Eso va a ayudar bastante en la simplificación. Por eso que es importante leer las suposiciones. Las suposiciones ayudan bastante en la parte de simplificación. Y cuando, digamos, en algún momento les den un ejercicio, solo un gráfico, y el profesor le diga a ustedes que hagan la simplificación, es bastante, ¿cómo se dice?, favorable poner que la densidad, que el volumen y que, bueno, la capacidad calorífica sean constantes. Eso ayuda bastante en los balances. Y bueno, ya bueno, aquí también lo podemos reemplazar como, sabemos, esto de aquí, si lo ponemos como puntito, sería densidad caudal CPT, ¿verdad? Ya. Entonces, eso es lo que vamos a tener en la parte de acá. Mm, no sería caudal como tal. Aquí no va esa parte de aquí. Aquí, cuando no es con el puntito, ya, eso es con el puntito. Cuando no es con el puntito, en cambio es B. Ya, eso sí. Entonces, acá reemplazando eso como tal, sería el volumen. El volumen ya sabemos que es constante. Esto. Y aquí, bueno, aquí sí es con el puntito, entonces aquí sí es con caudal para la parte del lado de aquí. Entonces sería caudal 1, CP. No le voy a poner subíndice porque todos son los mismos, entonces solo CP. Y temperatura 1. Ahora aquí más. Estos P, temperatura 2, menos densidad, temperatura 3. Y ahora ya, aquí viene la parte del calor. Más el calor, esta parte me parece que el profe sí también mencionó cuando que se ubica
Aquí tenemos que ubicarlo como, a ver, sería la ley de velocidad, la entalpía de reacción y el volumen. Ya, perdón que no lo haga de largo. No sé, tengo algo aquí que no me deja. Bueno, entonces esta es la parte de aquí. Aquí mencionamos que este valor es constante, este valor es constante, este valor es constante, por lo que podrían salir de la integral. Entonces, quedan de esta forma. Y acá, bueno, vamos todo eso de nuevo. Ahora, lo que mencionaba es que esta parte de la integral tiene que quedar solita, así que esto de ahí vamos a tener que mandar acá a dividir. Y aquí es como vamos viendo que se van a simplificar bastantes términos, y eso es lo favorable, lo que se quiere. Por ejemplo, en estos tres primeros términos se van a simplificar la densidad, la capacidad calorífica. Y acá se va a simplificar el volumen. Y al final nos va a quedar algo como lo que les voy a mostrar en la parte de acá. Solito desde el tiempo nos va a quedar entonces hacer el caudal de la corriente 1 sobre el volumen por la temperatura de la corriente 1 más el caudal de la corriente 2 sobre el volumen por la temperatura de la corriente 2 menos el caudal de la corriente 3 sobre el volumen por la temperatura de la corriente 3. Y aquí sería más R de A, esto. R de A, el calor de reacción, y esto dividido para la densidad por el CP. Bien. Aquí es cierto, esa parte de aquí del signo de bueno, de esta ecuación, aquí es un poco de cómo vas a ir definiendo las ecuaciones. Lo que sí es la forma en la que yo lo entendí, la forma en la que yo lo aprendí, es que si es que esta es una reacción exotérmica, ya, al final todo este último término tiene que sumarse, sumarse. Si fuese endotérmica debería de restarse. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces cuando uno define el RDA, lo define como menos K, esto de aquí, así ya. O a veces lo definen sin el menos, sino que lo definen con el más. Y la cosa es que para dejarlo en esta forma con el más o con el menos, yo lo voy a dejar con el más porque yo voy a definir así, ¿ya? ¿Y por qué digo? Porque este de aquí está con menos, ¿verdad? Y yo ya sé que como es exotérmica, el valor de aquí también está con menos 40.000 me parece que era. Ya, entonces yo sé que después multiplicando estos dos menos con menos se debe hacer más y es lo que yo quiero porque es exotérmica. Yo sé que la temperatura debe de aumentar. Pero ya, como les digo, si en el caso de que ustedes vayan a definir esto así, porque eso depende también del código. Siempre que en el código al final salga que la temperatura aumenta, está bien, ¿no? Si lo definen de esta forma, ok, está chévere, no pasa nada, pero aquí deben de poner menos. Y ya, solo es eso, que si es exotérmica, al final ese término que está aquí, todo ese término que está aquí, debería de sumar. Ya, eso es en esta parte de un poco, no sé, siento que toca pensarlo un poquito cada vez que hay que ponerlo, pero no es tan confuso, sabiendo los términos, bueno, sabiendo lo que significa exotérmica y endotérmica. Ya, entonces, esta vendría a ser la ecuación número 3. Ya, entonces, por ahí ya terminamos la parte de los balances. Y bueno, también estaba el punto de que, a ver, volvamos a esta parte de aquí. Esto es igual acá, C. Ya. Sabemos que esta depende de la temperatura y como estamos viendo, la temperatura está cambiando y por eso es que ahí mencioné que la K que yo estoy dando, K sub 0, creo que era de 1.78, ya, esta es para la temperatura de 300 Kelvin, que coincide también con la temperatura inicial del corriente de acá. Entonces, por eso es que ahí tienen que hacer la parte de arrenios, porque esto va a cambiar, ¿no? Entonces, ahí ponen que K es igual a K sub 0 elevado a la menos la energía de activación sobre R. Y ahorita que estamos aquí, también quiero aclarar un poquito las partes de lo que es parámetro y constante, porque
que había unos grupos que vi que se ven confundiendo esa parte. Constante. Bien. El ejercicio dice, por ejemplo, lo dice tal cual, que el volumen, que la densidad y que el CP son valores constantes. Ya. Pero eso, cuando lo vayamos a clasificar, no va a ir en la parte de constante. ¿Por qué? Porque en este ejercicio el volumen se va a mantener constante a 8 litros, ¿ya? Pero puede ser que en otro ejercicio también te diga, mira, aquí en cambio el volumen va a mantenerse constante a 10. Y yo sé que estoy mencionando otro ejercicio y todo, pero lo que quiero decir es que una constante es constante siempre. Como por ejemplo, la constante de gases. Esta es la única constante que viene del ejercicio, el resto son parámetros. Los parámetros se mantienen constantes se mantienen constantes en tu sistema que tú estás analizando, pero la constante es más universal. Aquí está la constante de gases y otro tipo de constantes que tú dices, ok, esta la uso en cualquier ejercicio y siempre va a tener el mismo valor. Aquí el valor que teníamos que usarlo, como era de energía, era este. Y esto es lo primero que sale en el código, de hecho. La constante, solo había una. De aquí en parámetros, sí, eran, me parece que 6, está el volumen, la densidad, el CP, el calor de reacción, etcétera. Ya. No me acuerdo, ya vamos viendo cuáles eran. Y las variables de entrada, eso sí, son todas las variables, literalmente de las que van entrando, como por ejemplo la temperatura 1, también el caudal 1, la temperatura 2, el caudal 2, CA1 y CA2. Esas son las variables de entrada. Ya. Ahora vamos viendo el código, más o menos qué era lo que tenían que haber hecho. La resolución. Perdón, se está cargando rápido. Esa parte de aquí de las librerías ya está importada. Aquí, como les mencioné, la constante, la única que tenía que poner era la constante de gases, de ahí el resto son parámetros. Así que aquí está esta parte de aquí de la constante cinética, también era un parámetro. La activación y esa parte de aquí. Ya. Básicamente, lo que yo suelo hacer más que nada son primero poner las variables de entrada y de ahí lo que me sobra que sea constante, pero que no sea, o sea, que sea constante en este ejercicio, pero no sea constante universal, son los parámetros. ¿Ya? Eso por ese lado. Entonces aquí están las que debieran de haber puesto. Y aquí están las... Aquí puse esta parte de aquí. Estos son datos del ejercicio como tal. Aquí solo era poner datos. Aquí era el unpacking, como les saben decir a esta parte de aquí. Aquí donde tenían que poner las variables de estado. Y ahí yo les puse que tenían que ser las 4 para... por si acaso se perdían en esa parte. Ya, para que sepan que estas eran. Ahora, aquí lo que mencionaban relaciones algebraicas como tal, ya sabemos que el balance de masa no aporta una ecuación acá diferencial como tal, pero sin este valor de Q, aquí este Q3, cuando no tenga el prefijo en este código, me refiero a la corriente de salida. Ya. Este valor de Q, si ven, aparece en las ecuaciones de acá abajo, en las ecuaciones diferenciales, así que deberíamos tener el valor de Q. Por eso es que Q se lo saca con el balance de masa para tener esa relación algebraica. Y bueno, aquí son las otras ecuaciones algebraicas que les mencioné, la de Arrhenius y la ley de velocidad. Acá está también el calor de reacción. Y como les dije, aquí solo para en vez de poner esto que está aquí, ponerlo acá abajito, donde está aquí, directamente solo colocarlo una vez y ya está. Eso en este caso porque es el código. Depende de si es que en clases les piden en una hoja aparte, ahí es otra cosa. Pero en este código no era necesario llenar tantas variables aquí. Ya. Entonces, y aquí también está lo que les decía sobre el calor de reacción. Sí, aquí es el calor de reacción. Aquí yo puse más, porque yo aquí estoy definiendo, ¿cuál era? Aquí es donde le puse el menos, el calor de reacción. Puse menos RDA, aquí lo puse positivo, pero este menos, con el menos que ya viene integrado en el de aquí, porque aquí se lo puse como menos, se va a hacer positivo. Entonces, solo, como iba diciendo, hay que ver que el término como tal, este de aquí, si la reacción es isotérmica, este término tiene que ser positivo, nada más. Y ya, de aquí coloqué las ecuaciones que ya estuvimos deduciendo en su momento.
Y aquí también, como en cinética debieron haber visto, eso tiene que ir en el orden en el que declaramos arriba. Entonces, ahí va. Vamos a ir escribiendo de poco a poco. Esto de aquí. Vamos para esta parte de acá. Igual esta es solo la función. Y ahora aquí, las condiciones iniciales. Todo esto también es de la parte de la corriente atrás, ¿no? Ahí decía que las condiciones iniciales eran de 300 Kelvin. Y esas condiciones que están aquí puse 0 porque inicialmente se supone que no hay reactivo. Y bueno, eso a ustedes no les salía, aparte de poner el valor del tiempo. Ahí lo que deben de hacer era tantear. Yo vi que algunos pusieron 20. Vamos a leer cómo pusieron ellos, ya. 20. Aquí también me faltaba completar estos dos de aquí. Ya, aquí solo había que poner estos valores de aquí y aquí poner un valor del tiempo. Esto era para que tanteen después viendo si es que a los 20 segundos en este caso se ya alcanzaba el estado estacionario. Si no, ahí tenían que aumentarlo o disminuirlo dependiendo. Ya. Entonces, esto de aquí. Aquí vamos a hacer la primera gráfica que es de tiempo versus, bueno, temperatura versus tiempo. Entonces, ahí como pueden ver, la temperatura va aumentando, que es lo que decía, como es una reacción exotérmica, la temperatura debería ir aumentando. Aquí, según yo, ustedes también es criterio de cada uno, aún no se puede ver que la temperatura está estable. Todavía no se puede ver una recta horizontal. Entonces, por eso, digamos, pongámosle un poco más de tiempo, quizás 50. Aún falta ahí, entonces quizás 100. Y ahí como que ya parece que está estabilizado. Sí. Alrededor de, no sé, lo mejor es 313 Kelvin. ¿Ya? Entonces, eso por la parte de la temperatura. De yo les había puesto una nota que podían hacer las concentraciones de A, B y C de forma separada o la podían hacer en un solo gráfico como yo lo tengo aquí puesto. Entonces, bueno, esa parte del código de las gráficas no creo que sea tan complicado como para hacer tanto énfasis ahí, pero aquí podemos ver ya que parece que se está estabilizando. Ya realmente, como vieron al principio, yo lo tenía en 200 porque según yo aquí aún no se estabiliza eh, la concentración de A. Parece que aún todavía como que no llega, pero vamos a ponerlo en 200. Y ahí vemos que ya todas las concentraciones se estabilizaron. Ahora también analizando si es que tiene un poco de sentido, vemos que bueno, la línea azul y la línea naranja son los reactivos y vemos que en efecto los reactivos están disminuyendo porque se están consumiendo y el compuesto C, que es el producto, está aumentando. Entonces, hasta aquí debieron de haber hecho la parte del código. Bueno, ya les digo, también pueden haber puesto estas por separado, no había ningún problema, pero ajá, las tendencias tenían que verse como las acabo de mostrar. La temperatura tenía que aumentar, la gráfica sí tenían que poner a un tiempo en el que se vea que se alcanza el estado estacionario. Lo mismo para las concentraciones, tenía que verse el estado estacionario, es decir, esas líneas horizontales. Y ya, eso era todo por el taller. Nada más. Ahí no sé si tengan alguna pregunta. Una consulta. Mira, la verdad es que hay una parte que todavía no me queda como que muy en claro, es lo de definir bien cuáles son las variables de entrada, estado, parámetros y constantes. Si podrías repetir eso, por favor. Claro, ya voy. A ver, aquí. Vamos. Pongamos el mismo ejemplo para ver si es que con este sale. Esto. Bien, ahora sí.
Volvamos, vamos a algo así. Vamos que solo hay una entrada y solo hay una salida. Y aquí te van a dar también la concentración de, ponle que ahora son A, B. Y acá también son solo A, B. No es un reactivo, solo es un tanque. ¿Ya? De almacenamiento. ¿Ya? Y esta es la corriente 1, esta es la corriente 2. Me dan el caudal 1. Bueno, este es el caudal 2. ¿Ya? Ahora, pero ¿qué te dicen? Aquí te dicen, para tener algo así, que el volumen de este de aquí, digamos que el volumen de este tanque es de máximo 2 litros y siempre va a permanecerse constante, ya es un volumen constante. Ya. Ahora, volvamos. Te van a decir esto que, digamos, variable de estado, no sé si tengas problemas con eso, pero la variable de estado es lo que te van a decir que quieres manipular, por así decirlo. Siempre la variable de estado va a estar en la parte del diferencial. Ya, no sé lo que sea aquí. Variable estado. Ya, variable estado. Ya, es la que quieres, digamos, sí, ver el cambio que se va a ocurrir a través del tiempo. Ya, obviamente la variable estado debería tener dinámica para poder hacer esta parte de aquí. Ya, variable estado. En este caso, digamos que nos quieren decir cuánto es la concentración de, no sé, de B, o mejor el caudal 2, ¿ya? ¿Cuánto es el caudal 2 después, no sé, del tiempo, después de 3 minutos? Ya, entonces, aquí la variable de estado, como estás haciendo que esa es la que quieres ver, su dinámica, la variable de estado va a ser el caudal 2. Ya, esa variable de estado. Una vez que tú ya sabes qué es lo que quieres saber, o sea, qué es lo que quieres hacer como tal, tú tienes que ver ahí, según lo que yo, así lo hago yo, las variables de entrada. ¿Ya? Las variables de entrada. Las variables de entradas, sí, son lo que entra, básicamente. Entonces, podríamos decir que son estas. Pero también, por algún motivo, también van a ser las de acá, que como tal no entran, pero salen. ¿Ya? Esas son variables de entrada. Todas las que acabé ahorita de encerrar. Esta de aquí es esta. La del cuadrito es esta y las de los círculos son de entrada. Ahora, parámetro. ¿Cuál vendría a ser un parámetro? Parámetro va a ser el volumen. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo digo que este es parámetro? Porque las de acá son variables de entrada. Ahora, porque como te dije hace un rato, digamos, este es un balde, un tanque, como le quieras decir, con un volumen fijo. Tú no lo vas a poder cambiar durante el proceso, ¿ya? O sea, no muy fácilmente, pero tú vas a poder cambiar, sí, el caudal de entrada. Ya vas a poder cambiarlo porque a lo mejor aquí tienes una valvulita, la puedes abrir o cerrar más o menos y puedes cambiar esto, ya tú lo puedes cambiar. Eso es lo importante de las variables de entrada. Las variables de entrada tienen que ser variables que se pueden cambiar, ¿ya? Entonces los parámetros como tal, no. Por eso que también en el ejercicio que vimos, la constante cinética, ¿ya? Eso de aquí tú no lo puedes cambiar. O sea, puedes cambiarla, claro, con la temperatura y todo eso, pero el factor, el de aquí, el subcero como tal, tú no lo vas a cambiar, ¿ya? Tú lo que puedes cambiar es obviamente la que varía con T, ¿ya? Pero el de aquí como tal, para esa reacción que tú vas a tener, va a ser siempre el mismo. Tú no lo vas a poder variar para nada. Lo mismo el calor de reacción. Si tú vas a tener cierta reacción ahí, de ley vas a tener ese calor de reacción, ¿ya? Entonces, esos son parámetros, son cosas que se mantienen constantes siempre, pero dentro de tu sistema, del sistema que tú tengas establecido. Eso es la diferencia con las constantes. Son constantes universales. Como ya mencioné, puede ser la constante de gases, también puede ser la que usábamos, no me acuerdo, pero era esta para la parte de calor. Ya, tú siempre pones el mismo valor en cualquiera que sea el ejercicio. No cambia ni dentro del ejercicio ni entre otros ejercicios. Esos son constantes. Siempre, siempre, siempre. Parámetro es no cambia para nada dentro de tu ejercicio y variables de entrada sí pueden cambiar, pero no son variables de estado. Y ya. No sé si es que ahí haya otra duda. Ahí ya me quedó más claro. Ok. Entonces, si no hay otra duda para dejar la ayudante hasta ahí. Está bien. Bien.
Ok, entonces voy a parar la grabación y ahí para que puedan revisar si es que desean. Y nos vemos el próximo jueves para ver otro ejercicio. Ahí sí vamos a ver linealización y espacio-estado. Gracias, chao. Ya, pues, chao.